pues está este tema del agua, ¿no? Que yo creo que debe ser uno de los temas sin duda de mayor impacto, de mayor preocupación o ocupación también en el cargo de las autoridades, y no solamente en Querétaro, en México, en el mundo. No, yo creo que el diagnóstico para Querétaro tiene que ser muy puntual. Y tiene que ser muy puntual y tenemos que decir con toda claridad que Querétaro presenta una condición de estrés hídrico. ¿Y qué debemos entender? Pero resulta que en lugar de utilizar nada más los 50 mililitros, estamos utilizando 80, 90. Me dirían, oye, pero pues es que a la botella nada más le cabían los 100. Sí, pero teníamos, digamos, algo de reserva. Nos estamos consumiendo esa reserva. Las proyecciones señalan que con los aumentos de temperatura que estamos teniendo en Querétaro, se cambia el ciclo hidrológico, y en este cambio del ciclo hidrológico se prevé que dejemos de percibir precipitación pluvial del orden de entre el 6 y el 11% de lo que hoy por hoy recibimos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Querétaro Somos Todos. Y bueno, pues el tema medioambiental, pero más allá del tema medioambiental y su vinculación, que ahorita nos lo va a explicar nuestro invitado, pues está este tema del agua, ¿no? Que yo creo que debe ser uno de los temas sin duda de mayor impacto, de mayor preocupación o ocupación también en el cargo de las autoridades, y no solamente en Querétaro, en México, en el mundo. Es fundamental justamente poder tener pláticas con expertos sobre este tema, porque bueno, pues es importante saber dónde estamos parados y si existen actividades no solamente en el plano gubernamental, también en el plano de lo personal, para poder pues de alguna forma frenar esta gran problemática que es la escasez del agua. Pero bueno, pues hoy tengo el gusto de tener aquí con nosotros a Enrique Urribarren. Enrique, bueno, te conozco hace ya un chorro de años, ya no voy a decir no digas porque no digo cuántos. Y bueno, pues un experto en temas del orden ambiental, en tu paso como delegado por Profepa, por Semarnat, y también pues por el área reguladora del orden federal de los temas que tocan este asunto del agua, ¿no? Que es la Conagua. Enrique, pues primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí es tu casa. Y bueno, pues ahora sí que nos arrancamos, si quieres, de una vez con el tema, ¿no? El agua, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la problemática? ¿Es tan grave como parece? Son etapas, pero luego las vamos a superar y vamos a recuperar por lo menos la no escasez, o un poquito algo que nosotros luego damos por sentado, ¿no? Que agua siempre va a haber. ¿Dónde estamos, Enrique? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Arturo, por la invitación. Un gusto poderte saludar y desde luego poder saludar a todas las personas que nos ven a través de este podcast. Un saludo para todos ellos. No, yo creo que el diagnóstico para Querétaro tiene que ser muy puntual. Y tiene que ser muy puntual y tenemos que decir con toda claridad que Querétaro presenta una condición de estrés hídrico. ¿Y qué debemos entender primero para ver si efectivamente estamos en estrés hídrico? A partir de estas tres consideraciones, cada quien sacará sus conclusiones. La primera condición es qué se debe de entender por estrés hídrico. Y una primera definición de aproximación sería que es cuando la demanda es superior a la oferta disponible. Y creo que hoy a todas luces, pues la demanda que tenemos en Querétaro supera con mucho la disponibilidad que tenemos hoy en la entidad. Segunda consideración, para ver si estamos en estrés hídrico, a nivel internacional hay unos estándares para determinar si se está o no en condiciones de estrés hídrico. Por ejemplo, cuando la disponibilidad por persona es superior a los 10,000 metros cúbicos de agua al año por persona, digamos, ahí estamos en semáforo verde, estamos en una condición de abundancia del recurso agua.
Cuando se está entre 5,000 y 9,999, ahí se considera que hay una disponibilidad media. No estamos en condiciones graves, pero sí de disponibilidad media. Y cuando es inferior a los 5,000 metros cúbicos de agua al año por persona, pues se considera que es una condición de estrés hídrico. Es un estándar internacional. Entonces, en Querétaro, ¿cómo estamos? Hay para reflexionar a partir de los últimos 35 años. En 1990, la disponibilidad de agua que teníamos para cada uno de los queretanos era de 1,754 metros cúbicos de agua al año. O sea, ya había estrés hídrico hace 30 años. En 35 ya había. 35 años, perdón. Sí, ya desde ese entonces estábamos en una condición de estrés hídrico, muy por debajo de los 5,000, ¿eh? Ajá. Bueno, ahora, pero ¿cómo hemos ido evolucionando? ¿Qué es lo interesante, no? No, yo creo que ya le cortamos, Enrique, porque no sé dónde vamos a llegar con ese número. A mí me sorprende enormemente, pero perdone, no te para el 2015, hace tan solo 10 años, la disponibilidad de agua para cada uno de nosotros en Querétaro era de 990 metros cúbicos al año. Muy por debajo de los 5,000. Y eso era en el 2015. ¿Cómo estamos ahora en el 2025? Pues bueno, la disponibilidad que tenemos al 2025 es de 889 metros cúbicos de agua al año. Entonces, creo a todas luces que eso también nos podría decir que estamos en una condición de estrés hídrico. Y la tercera que habría que ver cómo estamos en ese sentido es la disponibilidad que tenemos tanto de agua superficial como de agua subterránea. A nivel de agua superficial, de manera total o parcial, el estado de Querétaro está presente en 22 cuencas, de las cuales 9 de ellas hay sobreexplotación. Finalmente, en todo lo que digamos de San Juan del Río para acá, las subcuencas que hay ahí, todas están sobreexplotadas. De ahí tenemos un orden de sobreexplotación de 322 millones de metros cúbicos de agua al año, de aguas superficiales sobreexplotadas. Ahora nos vamos a las aguas subterráneas, las que no vemos, y de las cuales fundamentalmente dependemos. Casi toda el agua que utilizamos para la dotación de la población y para las actividades económicas, fundamentalmente hoy son aguas subterráneas, de los acuíferos. En Querétaro tenemos 11 acuíferos en toda la entidad. De esos 11 acuíferos, 8 de ellos hoy se encuentran sobreexplotados. ¿Qué nivel es la sobreexplotación de los acuíferos? Hoy tenemos un déficit de 245.81 millones de metros cúbicos de agua al año. Entonces, a la luz de estas tres consideraciones, creo que todos podemos concluir que evidentemente en Querétaro vivimos en una condición de estrés hídrico, pero que además, como atinadamente lo decías hace unos momentos, no es nueva. Viene ya desde 1990 y quizás desde antes, y que pues se ha venido agravando desafortunadamente a lo largo de los años. Cuando comentabas por mi paso por Conagua, cuando yo estaba en Conagua, los acuíferos sobreexplotados, primero eran 5, luego llegaron a ser 6. Cuando yo dejé de colaborar en Conagua eran 6 los acuíferos sobreexplotados, y hoy ya son 8. Quiere decir que pues cada vez estamos peor en ese sentido. Y luego, pues evidentemente el crecimiento de las zonas poblacionales de alguna u otra manera han venido agravando esta situación. Como quizás tú sepas y las gentes que nos hacen favor de ver, en Querétaro hoy por hoy en el estado tenemos 2 zonas metropolitanas. La zona metropolitana 1, que la conforman Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan. Y que es, me parece, Enrique, en dato duro, es la 8ª más grande del país. Como zona metropolitana, sí, es correcto. Bueno, pues ahí en esta tenemos un déficit en esta zona metropolitana de 103.3 millones de metros cúbicos de agua al año. Y tenemos la zona metropolitana número 2, que la conforman los municipios de San Juan del Río y de Tequisquiapan. Hay únicamente esos 2. Bueno, pues ahí tenemos una sobreexplotación
de 136.26 Es millones de mayor la metros cúbicos. sobreexplotación en esta segunda zona metropolitana. Es correcto. Porque de hecho, y ya si lo queremos irnos un poquito como que darle un zoom, un acercamiento a la situación ahí, uno de los 5 acuíferos más sobreexplotados del país es el acuífero de San Juan del Río. Porque ahí presenta tan solo el acuífero de San Juan del Río un déficit de 136.26 millones de metros cúbicos. Perdón, hace un momento me equivoqué en la cifra. A nivel zona metropolitana 2 son 138 millones de metros cúbicos los que están sobreexplotados. 136 únicamente en San Juan del Río. Entonces esto nos habla de la gravedad, ¿no? Y tan solo hace 10 años el acuífero de San Juan del Río pues andaba por el orden de la sobreexplotación de los 108 millones de metros cúbicos. Ya pasamos ahora a 132. Ahora, Enrique, para que entienda el auditorio, la sobreexplotación implica que te lo vas a acabar más pronto y entiendo no hay vuelta atrás, ¿correcto? ¿Es correcto? Ajá. Entonces, en este momento hay alguna acción que se pueda tomar para que se deje de sobreexplotar o dado el crecimiento que se tiene en las zonas urbanas particularmente, yo creo que principalmente, pues es hoy algo incontenible, si se sigue creciendo a ese ritmo. Mira, si hay acciones... Me quiero ir por la parte del desarrollo y luego me quiero ir por la parte de los hábitos, pero por lo pronto de los desarrollos. Mira, sí hay acciones y de hecho, al menos en la zona metropolitana 1, sí se implementó. ¿Cuál fue la medida que en su momento se implementó? Fue Acueducto 2. Ah, claro. Que empezamos a traer de una fuente distante el recurso y con eso se dejó de explotar algunos de los pozos en la zona metropolitana de los cuales se extraía el agua para dotarle a la población. Entonces eso permitió que no se continuara sobreexplotando la zona y que hubiera una ligera recuperación. De hecho, en su momento, cuando se puso a andar Acueducto 2, el nivel de sobreexplotación en el acuífero del Valle de Querétaro era del orden de los 100 millones de metros cúbicos de agua. Con la puesta en marcha después de algunos años de operación de Acueducto 2, hoy por hoy, de acuerdo a los datos de Conagua, nos dice que el nivel de sobreexplotación del acuífero es de 60 millones de metros cúbicos. Quiere decir que 40 millones se dejaron de sobreexplotar. Ahí es una de las vertientes que pudiéramos implementar. Pero en San Juan del Río no se ha hecho nada de eso y por eso es que ha ido de una u otra manera aumentando la sobreexplotación en el acuífero. Y para que la gente nos entienda muy bien, hagan de cuenta que tenemos nuestra botella de 100 mililitros y la recarga natural puede ser de la mitad, 50 mililitros. Pero resulta que en lugar de utilizar nada más los 50 mililitros, estamos utilizando 80, 90. Me dirían, oye, pero pues es que a la botella nada más le cabían los 100. Sí, pero teníamos, digamos, algo de reserva. Nos estamos consumiendo esa reserva y como no la vemos, desafortunadamente es como si fuera una botella pintada de negro. No sabemos qué tan cerca ya estamos del fondo y de que sea, pues, como lo señalaste, pues al menos en el corto tiempo irreversible esa situación, esa condición, que pues, es parte de la vulnerabilidad que tenemos en el estado de Querétaro. Muchas veces se dice, o he escuchado de algunos funcionarios que dicen, no, es que aquí no estamos como en Nuevo León, que en Nuevo León pues se les secaron las presas y se quedaron sin agua. Aquí afortunadamente, como utilizamos agua subterránea, tenemos agua por fortuna. Pues sí, pero nadie sabe realmente cuáles son los niveles de los acuíferos. No lo ves, de menos ahí pues está seco, ¿no? Y hasta ahí creo que te entra algo de conciencia. ¿Es correcto? A ver, te voy a preguntar, el tema del clima, las temperaturas, esto que algunos identifican, esté o no en lo correcto como el cambio climático, yo soy de los que creen, por cierto, pero no eres trompista. No, claro que no, bueno, las altas temperaturas que estamos pasando, probablemente algo de falta de trabajo de bordería, ¿no? Algunas otras cuestiones, es decir, sí hay un tema ahí con respecto también al clima o no tiene tanto impacto como lo anteriormente mencionado, Enrique.
No, claro que lo tiene. Y desafortunadamente es algo de lo que carece de visión, de planeación y que debería estar plasmado en una genuina ley de aguas para el Estado, el aspecto del cambio climático. Las proyecciones señalan que con los aumentos de temperatura que estamos teniendo en Querétaro se cambia el ciclo hidrológico y en este cambio del ciclo ecológico se prevé que dejemos de percibir precipitación pluvial del orden de entre el 6 y el 11% de lo que hoy por hoy recibimos. De suyo cabe señalar que debemos recordar que en Querétaro estamos en una zona denominada semidesierto. Eso es también algo que te iba a decir, porque tenemos que caer en cuenta de eso. Yo yo la primera vez que lo escuché fue en un foro donde estabas tú, precisamente. Dije, caray, pues sí es cierto, semidesierto tiene, por su expresión misma, pues un mensaje. O sea, pues aquí no llueve. Entonces, llueve poco, vaya. Aquí con, digamos, el que se van volviendo los climas más extremos, pues a lo que nos vamos acercando no es a clima tropical, desde luego, nos vamos acercando a convertirnos en clima desértico. Y una de las características del clima desértico es la carencia de precipitación pluvial. Hoy, de hecho, por ejemplo, el promedio de precipitación pluvial al año que tenemos en Querétaro es del orden de los 570 milímetros por año, que traducidos son 570 litros por metro cuadrado de agua que recibimos al año. No es muy amplia la precipitación pluvial y eso es, pues ya si nos vamos al orden de un 11% de disminución, pues quiere decir que estamos estaríamos de las 490 milímetros de precipitación pluvial en Querétaro. Claro. Eso te hace que tengas menor disposición del recurso. Y hablando de lo que tú decías hace unos momentos, de por ejemplo las obras de bordería, las presas y demás, ahí hay otro problema grave que tenemos. Los presupuestos a nivel federal que se destinan para el mantenimiento de esta infraestructura, por ejemplo, para este año en Querétaro es de 0 pesos. Y a lo largo de 2016 para acá ha venido disminuyendo las asignaciones presupuestarias en esta materia. ¿Qué implica esto? Que, por ejemplo, cuando llueve, pues viene arrastrando agua. El agua a la tierra y esa tierra pues se deposita en ese cuerpo de agua, en esa presa. Esos sedimentos se van yendo al fondo. Entonces, es como si a la botellita de agua de hace unos momentos le vamos echando tierrita. Ya no le van a caber los 100 mililitros. Cada vez le van a ir teniendo la posibilidad de almacenar, le van a caber menos en la botella. Entonces, hoy por hoy, los cuerpos de agua que tenemos en Querétaro los tenemos muy asolvados. Lo que le llaman estar asolvado, ¿no? Es correcto. Entonces, la capacidad de retención y almacenamiento de aguas superficiales que tenemos es menos. Entonces, también sacamos es más lana para desasolvar. Para estar, digamos, dragando el fondo para desasolvar y que recupere su capacidad de almacenamiento todos estos cuerpos de agua que tenemos en el estado, que hoy, desafortunadamente, insisto, están desatendidos y hemos perdido la capacidad de retener esa agua. Vamos a suponer que tenemos un año muy llovedor, que sería, digamos, una bendición para todos nosotros que tuviéramos no tendríamos la capacidad hoy de retener todo el volumen que podríamos retener en el estado, porque están asolvados estos cuerpos. Entonces, otra de las complicaciones que, pues evidentemente, en este contexto de cambio climático, donde son menos, pues también el tener limitada la capacidad de almacenamiento nos pone en una condición de vulnerabilidad de manera importante. Y algo que no vemos también, nada más, déjame señalarte, por favor. Hablando de aguas superficiales. Luego todas estas aguas superficiales, ¿qué hacemos con ellas? Las contaminamos. Entonces, al contaminar las aguas superficiales, ya no podemos aprovecharlas. Y muchas veces no las podemos ni aprovechar ni para el uso agrícola, y mucho menos para el uso público, llamamos, el de consumo en nuestros hogares. Para aquellos que pues, son nuevos en Querétaro, ¿no? A decirles, muchos creen que el acueducto de Querétaro se construyó porque no había agua. Y sí había agua en Querétaro, el caudal en esos momentos del río Querétaro era suficiente. Pero las tenerías en Hércules contaminaron las aguas y por eso, y de ahí la leyenda de la monjita y el marqués de la villa del Villar del Águila,
que le solicitó, Sí, claro, le llevó el agüita, ¿no? que le trajo el agüita acá del Marqués, porque el agua que llegaba a Querétaro en esos momentos, acá del tanque, que de ahí se distribuye a la ciudad, al incipiente casco urbano de Querétaro, que era en la zona centro, pues el agua que llegaba era contaminada y provocaba muchas enfermedades gastrointestinales. Por eso las monjitas pidieron, para no enfermarse, una nueva fuente de agua, que fue precisamente la que se conduce a través del acueducto. No porque no tuviéramos agua, sino porque la que teníamos venía contaminada. Se contaminó. Los arcos fueron construidos en 1726. Estamos a 300 años de que haya sucedido esta interesante obra. Lo importante cuestionarnos ahí es, y a lo largo de estos 300 años, ¿qué aprendimos? Porque parece que nada, porque seguimos contaminando las aguas superficiales que nos impiden utilizar su uso. Entonces aquí cuando me preguntas cuál es la realidad de Querétaro, sobreexplotados y sin poder utilizar los recursos que tenemos porque los contaminamos. Bueno, hijos, es grave. Y ahí entra, creo que en este tema de que los contaminamos, empieza para mí la tercera parte que te quería preguntar, ¿no? Para poder cerrar un poco este ciclo, ¿no? Que hoy no parece tener un diagnóstico muy favorable. O sea, hay acciones de gobierno como regulador, pero también como constructor de infraestructura, ¿no? Y llámale gobierno a la federación, al estado, inclusive a los municipios, ¿no? Que también tienen algo de responsabilidad en temas de la bordería y algunos otros temas, ¿no? Es un tema que es el clima, ¿no? Que probablemente no necesariamente podamos tener un control total del mismo. Y hay un tercero, que es el tema de los ciudadanos. Tú dices, el agua la contaminamos, ¿no? Y esto es una acción humana. Y aquí, yo no sé, Enrique, cuál es también tu diagnóstico. Yo te decía por teléfono hace unos días de esta campaña que a mí nunca se me va a olvidar. Yo creo que es la más exitosa junto con la de Locatel, probablemente de las campañas más exitosas en términos de posicionamiento. El ya ciérrale o ciérrale, ¿te acuerdas de Chavillo gritándole al papá, no? Y entonces, bueno, pues ya hasta cuando alguien exageraba algo le decían ya ciérrale, ¿no? O ciérrale. Entonces, yo no veo hoy probablemente mucha conciencia ciudadana ni en el sector empresarial en muchos casos, ni en la persona en su día a día del consumo, de tomar algunas acciones de responsabilidad, inclusive con su propio, con lo que tiran, con lo que tiramos en las, pues vaya, en nuestro día a día como pues, de nuestras prácticas cotidianas que están involucradas con el agua, con el drenaje, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde ves ahí que estamos y si crees que esto también podría ser algo que con la acción humana o la falta de acción irresponsable de los habitantes, en el caso particular de Querétaro, podría también necesitarse algo más de lo que está pasando ahora, ¿no? Mira, yo creo que aquí también hay que irnos segmentando. ¿Quién es el principal usuario de agua hoy en la entidad? El uso agrícola. El uso agrícola, pues estamos hablando que alrededor del 74% del agua en Querétaro se utiliza en el campo. Y en el campo hay una muy mala práctica, desafortunadamente, que es el de que se denomina el agua rodada para el riego. ¿Qué es el agua rodada? Inundar la parcela. Abres el pozo y que se inunde la parcela. Y desafortunadamente el índice de eficiencia de esta agua rodada pues tampoco no es muy alto porque se desperdicia mucho, ¿no? Claro. Simplemente por la evaporación, por la que se infiltra y tiene, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, un índice de efectividad del orden del 65% para los cultivos, el agua rodada. Si nosotros y es el que más usa agua en Querétaro, por eso digo hay que verlo. Y yo no lo hubiera pensado así. Si nosotros tecnificamos el campo, riego por aspersión, riego por goteo y demás, y llevamos no que tenga un índice de eficiencia de riego del 100%, sino un índice de eficiencia del 85%, eso implicaría que se ahorraría entre el agua que se extrae del acuífero, 92 millones de metros cúbicos de agua al año de extracción. Y de agua superficial estaríamos ahorrando 19 millones de metros cúbicos que sacamos de bordos, presas, ríos.
Entonces, con esa acción humana, porque finalmente quien inunda, quien cultiva y demás son seres humanos, pues ahí tendríamos un ahorro muy significativo en los déficits que tenemos en Querétaro. Segundo uso que mayor demanda de agua es el uso público urbano. Ahí estamos hablando por el orden ya del 20%. Ciertamente hay acciones que nosotros debemos llevar a cabo. La Comisión Estatal del Agua hoy tiene la obligación de dotarte de 200 litros diarios de agua por persona. ¿Cuál es el nivel de agua que utilizamos cada uno de nosotros? En promedio, en Querétaro, finalmente promedio, se utilizan 280 litros diarios de agua por persona. O sea, consumimos más agua de la que inclusive el Estado tiene la obligación de dotarnos. Como en todas las estadísticas, tiene sus partes, ¿no? Podemos decir que aquí hay 2 pollos a la mesa y tú te comiste los 2 pollos y yo no me comí ninguno, pero per cápita nos comimos un pollo, ¿no? Un promedio, un pollo. Así es el promedio. Hay quien no tiene agua, desafortunadamente, y hay quien utiliza mucho más agua de la que necesitaría. Pero ese es el promedio, 280 litros. Si nos vamos al deber ser, nada más consumiéramos 200 y hoy planteáramos desde política pública, es decir, ya mi obligación, Estado, no va a ser la de darte 200 litros, sino darte 180 litros de agua. Eso nos pondría en el orden, en el nivel de población que hoy estamos asentados en Querétaro, de ahorrar por el orden de 44 millones de metros cúbicos agua al año de extracción del acuífero. Con tan solo limitarnos 20 litros, el equivalente a un garrafón de agua por persona. Pero si nos quedamos como estamos, ¿ahí hay otro factor o no cuenta en el factor crecimiento? ¿Aún así? No, bueno, al final de ahorita unas consideraciones te voy a llevar a un número mágico, llamémosle. Segunda acción. Tercera acción y tercer gran usuario, que es por el orden del 6%, es la industria. La industria no es la mayor consumidora ni por menos en el estado, ¿no? Generalmente ahí pues hay procesos que cada vez tecnifican más la industria y que creo que es donde más se ahorra. O hay otra serie de aspectos como un caso muy palpable. Hay una papelera muy satanizada en San Juan del Río, que dicen que utiliza mucha agua y demás. Bueno, ha venido eficientando sus procesos, sus técnicas de producción y que hoy no consume ni de lejos el agua que anteriormente consumía. Pero además tiene 2 plantas de tratamiento de agua residual esa planta. Una primaria y un secundario, que le permite que el agua que sale de la planta secundaria tener calidad para solventar vida acuática. Es una de las 5, al menos en mi época, era una de las 5 empresas a nivel nacional que tenía certificado de calidad de agua tratada. Y con esa agua tratada se regaba parte del cultivo del distrito de riego 023, ubicado en San Juan del Río. Entonces había un ahorro de extracción de aguas ahí, porque el agua que se utilizaba era el agua tratada que producía esta planta. Si sumamos a otras empresas en este esquema virtuoso, pues desde luego que podemos aumentar los ahorros en el campo, es decir, agua de primer uso, dejar de extraerla y utilizar agua de segundo uso, que sería estas aguas que cumplen con la calidad de norma para poder ser utilizada en el riego. Son acciones que podría implementar la industria. Donde sí no veo mucha posibilidad, porque al contrario hay demanda más, es en el último gran usuario de agua que tenemos en Querétaro, que es por el orden del 3-4%, que es para la generación de energía eléctrica. Entonces ahí sí, pues no, al contrario, creo que cada día demandan un poco más de agua y que pudiéramos ahí canalizarla, ¿no? Porque finalmente otro de los limitantes hoy para el Querétaro de hoy, en cómo se nos vende internacionalmente, nacionalmente, pues las 2, digamos, materias primas, por así decirlo, que se requieren, agua y energía. En ambos estamos deficientes. Estamos escasitos en los 2. Entonces, por eso digo que a lo mejor en la cuestión de energía no se puede hacer. ¿Qué otras cosas podemos hacer?
que aquí es importante, las aguas residuales que generamos. En aguas residuales, Querétaro genera alrededor de 114 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. Es decir, 3.600 litros por segundo. ¿Cuál es la capacidad instalada que tenemos en Querétaro para darle tratamiento a estas aguas residuales y darle segundo uso? Hoy tenemos únicamente una capacidad instalada para tratar 2.500 litros de agua por segundo. Ahora, de esta capacidad de 2.500, ¿cuántos tratamos? Únicamente tratamos 1.700 litros de agua por segundo. Quiere decir que tenemos que, en ese sentido, invertir, el Estado tendrá que invertir en, nuevamente, poner en condición de operación óptima las plantas de tratamiento que hoy se tienen para que efectivamente podamos tratar las 2.500 litros de agua por segundo, pero aún así todavía nos falta 1.100 litros por segundo que tratar. Por lo tanto, debíamos incrementar la capacidad instalada en Querétaro de tratamientos de aguas residuales. Porque ahí estaríamos entonces obteniendo mayores ahorros, porque estaríamos, pues bueno, podríamos eventualmente disponer de 114 millones de metros cúbicos de agua tratada para darles otro uso. Y que en parte es lo que hoy en la teoría se está estableciendo para, por ejemplo, el sistema Batán Agua para Todos. Que el agua que tratamos la llevemos a nivel de potabilización óptima para consumo humano. Entonces, de la misma agua que estamos desechando, la incorporamos a la cadena, al circuito, esta circularidad del agua, y pues entonces tendríamos otros 114 millones de metros cúbicos ahí disponibles. Para poner en contexto, Acueducto 2 hoy son 47 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de casi 3 acueductos. Sí. Y finalmente también en este sentido de cuestión que nosotros pudiéramos echar a andar es el de, perdón, se me fue ahorita la idea pensando un poquito en esta perspectiva del Batán. Yo te quiero decir, Enrique, en lo que recuperamos la idea, digo que además ya desafortunadamente nos queda muy poco tiempo, pero yo me voy llevando una impresión general de que el problema es fuerte, que es de fondo, que es grave, pero me quedo con una expectativa de que sí hay elementos de solución. Esa es la parte que a mí me deja tranquilo. Espero que no lo transmita de una manera que no es. O sea, hay que tomar acciones, evidentemente. Dependerá mucho precisamente de gobiernos y dependerá mucho también de empresas y de el sector primario y bueno, y seguramente algo de consumo, pues para que esto cambie, ¿no? Pero Enrique, no sé si recuperaste la idea y a lo mejor con eso ir cerrando. Una tercera opción y que es para mí, digamos, una provocación. No puedo estar enfrente de un diputado local sin plantear esto. Sí, claro. Creo que parte de las acciones humanas que tenemos que hacer es que Querétaro por fin cuente con una ley de aguas. Porque mucho de lo que se plantea aquí debería estar planteado también en la legislación. Simplemente el que haya una obligatoriedad por parte del Estado de presentar, si lo quieres ver, quinquenal, trianual, anual, un diagnóstico claro de la situación en que nos encontramos en materia hídrica en Querétaro, como una obligación que se tenga que presentar, pues cuando menos nos pone en contexto y la radiografía en la que nos encontramos, y entonces como otra obligatoriedad que pudiera estar establecida en ley, de pues, presentar los programas hídricos para dar atención a esta problemática que se está presentando. Totalmente de acuerdo. Entonces, gran parte del avance es que por fin Querétaro cuente con una ley de aguas. Porque algo que a mí me gusta siempre dejar claro, Querétaro sigue contar con ley de aguas. Aunque se ufanen otros actores en decir que tenemos ley. A lo mejor el título dice ley de aguas, pero no es... No, ni siquiera dice la ley, la ley dice muy claramente, ley que regula la prestación de los servicios de agua potable. Se le ha conocido
perdón, tienen razón, popularmente como la ley Porque de así agua. la autoridad ha Sí. pedido que se le difunda. Sí, sí, sí. Pero no, porque Sí. en la cadena es el último eslabón, la Que distribución. originalmente, si mal no recuerdo, realmente toman disposiciones que están en el Código Urbano y las plasman en una ley efectivamente con un nombre que dice todo y nada. Pero Es sí, correcto. totalmente de acuerdo, Enrique. Oye, Enrique, pues no sabes cómo te agradezco. La verdad es que el tiempo Se hizo agua. se hizo agua para un tema que creo que es complejo, es muy interesante, yo creo que de preocupación básica como ciudadanos y como gente que queremos seguir aquí y aspiramos a una calidad de vida que está para mí íntimamente ligado, inclusive su desarrollo económico también, pues al tema del agua, ¿no? Y tú dijiste también otro que es la energía, pero si no, no acabamos. Y entonces, Enrique, pues agradecerte mucho, ojalá haya otra oportunidad para platicar, y por qué no para platicar sobre las expectativas que podría tener una ley de aguas y cuáles serían los beneficios. Pero por lo pronto, Enrique, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te comprometo, si me lo permites, para invitarte pronto a platicar o hacemos una segunda parte o lo acotamos probablemente al tema de la ley de aguas que deberá tener esto que ya parece como un ser mítico, ¿no? Porque pues no, esto no acaba por existir y todo el mundo habla a pesar de eso, de esta famosa ley. Pero Enrique, te agradezco muchísimo de verdad tu participación en Querétaro Somos Todos y espero que nos veamos muy pronto por aquí. No, al contrario, el agradecido soy yo, Arturo, y desde luego te tomo la palabra cuantas veces quieras. Aquí estaré gracias, contigo. Enrique. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio de Querétaro Somos Todos. Muchas gracias.